Bienvenidos a todos, mi nombre es Fátima Piñero y vamos a hablar sobre el protocolo de manejo de heridas contaminadas en las extremidades mediante el uso de aceite ozonizado Vita-Ozono, que se realizó como trabajo especial de grado de investigación para optar a la certificación de especialista en traumatología y ortopedia. Al establecer cuál fue el problema de investigación, nosotros tenemos que vamos a irnos de lo macro a lo micro, en los cuales en el mundo se observa que el 1% de la población mundial puede desarrollar una herida a lo largo de su vida. En Europa la prevalencia de heridas contaminadas se sitúa alrededor del 18%, aunque con diferencias notables entre países. En Latinoamérica se determina que la prevalencia de heridas contaminadas es del 37%, y en Venezuela la terapia con aceite ozonizado Vita-Ozono ha sido aplicada a nivel nacional en heridas crónicas en un 80% de eficacia de su uso. Sin embargo, en el estado de La Guaira, en una tesis realizada en el Hospital Dr. José María Vargas por el Dr. Pedro, se tiene que la prevalencia de heridas agudas era de 88,8, mientras que de heridas crónicas era de 11,2. ¿Cuál es el deber ser y cuál es el ser? El deber ser es que todo paciente que ingrese a un hospital público tenga la mejor atención en cuanto a las heridas, bien sean contaminadas y no contaminadas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una problemática existente en el servicio del Hospital Dr. José María Vargas, es que todos estos pacientes que tengan heridas contaminadas o todos pacientes que tengan fracturas, que tengan problemas en cuanto a la cicatrización o tengan fracturas abiertas con exposición cutánea, nosotros no tenemos una atención adecuada, ya que las interconsultas con cirugía siempre van a solicitar lo que es la realización de cultivos seriados en los cuales o salen positivos o el paciente no puede realizar esos cultivos por condiciones socioeconómicas que los están afectando. Es por eso. Es por ello que la formulación es: ¿qué características tendría un protocolo de manejo de heridas contaminadas en las extremidades con aceite ozonizado Vita-Ozono en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Dr. José María Vargas de La Guaira? En vista de esto, el objetivo general es proponer un protocolo de manejo de heridas contaminadas en las extremidades mediante el uso de aceite ozonizado Vita-Ozono en pacientes atendidos en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Dr. José María Vargas de La Guaira, de mayo de 2019 a mayo de 2021. Los objetivos específicos son describir factores inherentes a los pacientes que presentaron heridas contaminadas, explicar las características clínicas de las heridas contaminadas, comparar los resultados clínicos entre el uso de aceite Vita-Ozono versus un grupo control y elaborar un protocolo de manejo de heridas contaminadas en las extremidades mediante el uso de aceite ozonizado Vita-Ozono. En cuanto al marco teórico, en los antecedentes tenemos que existen modelos animales y modelos humanos, en los cuales SIA 2017 utilizó modelos de ratón con lesiones cutáneas en los cuales se le aplicó aceite ozonizado y este disminuyó significativamente la herida con diferencias significativas en los grupos. Al hablar sobre data nacional, tenemos que Piñero y Enrique en 2018 se demostró que la terapia con aceite ozonizado Vita-Ozono fue eficaz en más del 80% de los pacientes, mientras que Silva en 2017, en el Hospital Dr. José María Vargas, observó que el 97,30% de heridas mostraron mejoría con el uso de ozonoterapia de forma gaseosa. Ahora bien, hablando sobre los criterios de evolución clínica satisfactoria según Escarrilla, tenemos que el autor tiene como criterios de evolución clínica satisfactoria los siguientes: cicatrización, granulación y epitelización presentes en tiempo adecuado por cada etapa, reducción del nivel del dolor local, ausencia de sintomatología general, recuperación del arco de movilidad y ausencia de exudado. Sin embargo, estos criterios son dependientes del autor y tenían un sesgo metodológico. Es por eso que la presente investigación utiliza la escala de Revesz. La escala de Revesz 2.0 es un instrumento de valoración y evaluación del proceso de cicatrización aplicado a heridas crónicas independientes de su etiología, el cual contiene 6 categorías: dimensión de la úlcera, profundidad de tejidos afectados, bordes, tipo de tejido del lecho de la herida, exudados, infección e inflamación. Esta escala de Revesz tiene un puntaje que va del 0 a 35 puntos y entre más puntajes se tiene, peor es la evaluación clínica. Es por eso que esta escala sirve de utilidad para establecer un pronóstico de evolución clínica de la herida, ya que entre menos puntajes a lo largo del tiempo se. Y en otras consideraciones, el ozono es un compuesto químico que contiene 3 átomos de oxígeno. Posee una forma altamente energética en comparación del oxígeno atmosférico normal, y este ozono es combinado con mezclas de aceites con ácidos grasos saturados, en las cuales este aceite se ha convertido en un vehículo apropiado para la aplicación del mismo, como es en el caso un aceite ozonizado de uso comercial llamado Vita-Ozono, que es de producción nacional.
estableciendo como mecanismo de acción que estos ácidos grasos saturados, cuando entran en contacto con los tejidos, el exudado de la herida, a una temperatura estándar entre 20 y 37 grados, se descomponen y generan ozono formándose peróxido de hidrógeno, lipoperóxido, que producen efectos regenerativos y desinfectantes en la herida. Por su parte, al hablar de las bases legales, se basó en los artículos 83 y 84 de la Constitución y en cuanto a los aspectos bioéticos, se basaron en los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de Helsinki. Al establecer un sistema de hipótesis, tenemos que la hipótesis de la investigación es que el uso de aceite ozonizado bitosono está relacionado de manera estadísticamente significativa con una evolución satisfactoria de heridas, mientras que la hipótesis nula es que el uso de este aceite no está relacionado estadísticamente significativo con la evaluación clínica satisfactoria de heridas. El nivel de significación escogido es de 5% o, que es lo mismo, el coeficiente alfa es igual a 0,05. Al establecer el marco metodológico tenemos una matriz epistémica basada en un paradigma cuantitativo, tenemos que el tipo de investigación es aplicada, explicativa, longitudinal y prospectiva, de carácter experimental, y al hablar del diseño de la investigación tenemos un diseño cuasi experimental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, aunque la presencia de una población y una muestra, la muestra fue elegida de manera no probabilística. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, los criterios de inclusión son pacientes mayores de 15 años y menores de 71 años, pacientes con heridas contaminadas en extremidades, pacientes atendidos en el servicio del Dr. José María Vargas de La Guaira. Y el criterio de exclusión es que no cumpla con el criterio de edad, pacientes embarazados con patología oncológica, pacientes fallecidos durante el periodo de estudio, pacientes que se retiraron durante el proceso de seguimiento, pacientes de manejo de terapia y pacientes con enfermedad vascular periférica. La población y la muestra, la población estuvo constituida por 560 pacientes en edades comprendidas entre 16 y 70 años que acudieron al servicio durante el mes de mayo de 2019 a mayo de 2021, presentando heridas contaminadas en las extremidades, constituyendo una población finita y en el cual se utilizó un muestreo no probabilístico intencional en los cuales se dividieron por grupo. De estos 560 pacientes, eran 280 personas para cada uno de los grupos, dato experimental y control. En cuanto a la validez y confiabilidad, la validez se realizó mediante juicios de expertos, datos extrapolados, y en cuanto a la confiabilidad se utilizó el estadístico alfa de Cronbach, porque al instrumento de medición, al utilizar el estadístico, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,84, en el cual arroja que el instrumento es confiable. En cuanto al instrumento, se elaboró un cuestionario tipo matriz estructurada que se aplicó al momento del ingreso, a los 7 días, a los 21 días y a los 3 meses. Tenemos un sistema de variables que es la variable dependiente, interviniente e independiente. En cuanto a la variable dependiente, son todas las que podemos observar en el cuadro azul. Entre las variables intervinientes son sexo, edad, estatus socioeconómico, presencia de diabetes mellitus, presencia de tabaquismo, presencia de hábitos alcohólicos. Y en cuanto a la variable independiente, es el resultado clínico de heridas que fueron expresados mediante el puntaje de Resbech. En cuanto a lo que es el proceso de recolección de datos, el proceso de análisis de datos, nosotros tenemos que, previo a consentimiento informado, se seleccionaron los 560 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, que fueron separados en grupos de control experimental. A ambos grupos se le aplicó el cuestionario, a ambos grupos se le aplicó cura de heridas, sin embargo, al grupo experimental se le indicó la administración de aceite ozonizado. Estos, posterior a la colocación de aceite ozonizado en el grupo experimental y la no colocación del mismo grupo control, se evaluaron a lo largo del tiempo utilizando el cuestionario. Posterior a tener todos estos resultados, se basaron mediante una matriz y posteriormente se vació cada uno de estos resultados de la matriz a un paquete estadístico llamado SPPS. ¿Por qué se vació acá? Porque nosotros al realizar análisis estadístico vimos que los datos fueron manipulados dependiendo de cada variable, es decir, medidas de tendencia central y dispersión en las cuantitativas, tabla de frecuencias y porcentajes en la cualitativa, chi cuadrado, t de estudio de ANOVA para establecer relación entre las variables. Ahora, destacando la parte de resultados, vamos a desglosar las variables más importantes. En este paso tenemos como primera la dimensión de la herida. Nosotros podemos observar que existe una diferencia notable entre la dimensión de la herida de los 21 días del grupo experimental, que tuvo una media de aproximadamente 3,64 con una desviación estándar de 1,4, mientras que el grupo control los 21 días tuvo una media de 7,04 con una desviación estándar de 3. Aquí nosotros podemos observar cómo en este paciente que tenía una fractura abierta, Techarne tipo 2, en las cuales tenía problemas en la piel, tenía una herida
nosotros podemos observar que ya aproximadamente a los 21 días ya prácticamente se encuentra una reducción casi parcial de la dimensión de la herida y estos resultados me mostraron una P igual a 0,00. Ahora, por su parte, al hablar de la profundidad de la herida, nosotros tenemos la diferencia entre grupo control experimental. Nosotros podemos observar en que la imagen nosotros tenemos aquí en el día 1 un paciente que presenta un fondo totalmente necrótico, un fondo esfacelado, y como acá en el día 21 se ve que ya la profundidad de la herida disminuyó en el grupo experimental y ya prácticamente se rellenó de un tejido de granulación la herida que ya estaba allí. Entonces nosotros cuando vemos la diferencia entre el grupo experimental y el grupo control, nosotros tenemos que el grupo experimental ya a los 21 días la afectación era de dermis y epidermis y subcutáneo, mientras que el grupo control todavía tenía una afectación de músculo, huesos y anexo, con una diferencia entre el grupo de P igual a 0,00. Por su parte, en cuanto al tejido de la herida, nosotros podemos observar igualmente acá un paciente que tenía una fractura abierta del cuboide de la tercera cuña. Nosotros observamos cómo a los 21 días observamos que existe una cavidad allí en la región del medio pie y del retropié y como a los 21 días ya no existe dicha cavidad porque está totalmente constituida por un tejido de granulación. Por eso que cuando observamos la diferencia entre el grupo control experimental y el grupo experimental, predominó un 81% de tejido de granulación a los 21 días, con una diferencia entre grupo de 0,00. Y por último, al hablar de la parte de resultados, podemos observar que el puntaje RFB a los 21 días en el grupo control se sitúa aproximadamente entre 16 y 28 puntos, mientras que observamos que el grupo experimental observó que el puntaje RFB a los 21 días ya se encontraba entre 4 a 9 puntos, estableciéndose una mejoría significativa de la evolución clínica satisfactoria de las heridas, porque nosotros observamos que en este ítem tenemos una P igual a 0,00. Nosotros también podemos observar aquí en la imagen cómo nosotros podemos evidenciar que el día 1, el día 21, ya la herida se encontraba totalmente constituida por un tejido que era un tejido de granulación. Es por ello que al establecer conclusiones, nosotros vamos a establecer conclusiones respectivos a cada uno de los objetivos que nos planteamos. En este ítem nosotros tenemos como primero que era precisar el número de pacientes con heridas contaminadas en el periodo de tiempo de estudio. Se cuantificaron 560 pacientes con heridas en miembros superiores e inferiores atendidos en el servicio desde mayo de 2019 a mayo de 2021. El segundo objetivo era caracterizar los factores de riesgo de los pacientes con heridas contaminadas. Observamos que la edad aproximadamente se situó en 36 y 37 años, el sexo el 50% fue masculino y 50% fue femenino, Grafar se situó entre mayor prevalencia, Grafar 4 seguido de Grafar 3, es decir, que era una población afectada socioeconómicamente. La presencia de diabetes mellitus se reportó de mayor del 73,2% en ambos grupos, la presencia de hábito tabáquico también se presentó en mayor del 50% y la presencia de alcoholismo se presentó ausente en mayor del 50% de los casos. Los resultados del segundo objetivo tenemos que la edad se situó entre 36 y 37 años dependiendo de los grupos, el sexo fue 50% masculino y 50% femenino en ambos grupos, Grafar más prevalente fue Grafar 4 seguido de Grafar 3, es decir, una población afectada socioeconómicamente. La presencia de diabetes mellitus y hábito alcohólico se encontró presente en más del 50% de los casos en ambos grupos y en más del 50% de los casos los pacientes refirieron no tener presencia del hábito alcohólico. Hablando del tercer objetivo, que eran explicar las características clínicas de estas heridas contaminadas, algunos recibieron profilaxia antibiótico y otros no recibieron profilaxia antibiótica, depende del grupo. El antibiótico más utilizado en la profilaxia fue la ciprofloxacina, seguido de cefalosporina. Las etiologías de las heridas fueron traumáticas y no traumáticas, predominantes en cada uno de los grupos. La localización más frecuente en los dos grupos fue la pierna, seguida el pie y la mano o el muslo, dependiendo del caso. Y la mayoría de las heridas no mostró rafia de la misma al momento del ingreso. En cuanto al tiempo de evolución de la herida, el momento de la atención era de 10 días aproximadamente, de 10 a 11 días. Ahora, estableciendo las características de la comparación de los resultados clínicos de Vitosono, tenemos que la disminución de la herida en el grupo experimental fue notablemente más notable que en el grupo control y la profundidad de la herida en el grupo experimental se encontró en un plano muscular y a plana de dermis y epidermis, ambos con resultados de P0,00. Siguiendo estas ideas, el tipo de lecho de la herida se encontró con un 80% de tejido en el grupo control a los 21 días y el puntaje RP a los 21 días se encontró en 7,30 puntos, ambos con una diferencia con una P de 0,00. Entonces, cuando nosotros tenemos que este valor de P, que es
en vista que el valor de P es menor al coeficiente de significación alfa escogido por el autor, que es 0,05, se rechaza la hipótesis nula y al descartarse esta hipótesis nula se firma la hipótesis alternativa de la investigación. Por lo tanto, se concluye que el uso de aceite ozonizado bitozono está relacionado de manera estadísticamente significativa con la evaluación clínica satisfactoria de heridas. Ahora, estableciendo cuáles son las conclusiones del quinto objetivo, es elaborar un protocolo de manejo de heridas contaminadas que va a ser contestada en la propuesta. Por último, en este capítulo, para tratar la parte de recomendaciones, tenemos que la primera recomendación es continuar la elaboración de estudios científicos experimentales, recomendando el uso adecuado de profilaxis antibiótico-antibiótico-terapia según el tipo de infección y localización de la herida. Se sugiere la utilización de estudios de investigación con muestras mayores y se propone el uso de aceite ozonizado bitozono como tratamiento coadyuvante en presencia de heridas contaminadas. Al establecer el sistema de propuesta, la propuesta tiene como título Protocolo de manejo de heridas contaminadas extremadamente el uso de aceite ozonizado bitozono, cuyo objetivo general es elaborar un protocolo de manejo de heridas mediante el uso de este aceite. El objetivo específico era incentivar la utilización de la escala RSB para la evaluación clínica de heridas agudas y crónicas, aplicar el aceite ozonizado bitozono a las heridas y realizar talleres de adiestramiento del personal médico para la utilización de este aceite. El primer y el último objetivo de esta propuesta se va a realizar mediante la planificación, ejecución y evaluación de cada uno de estos talleres, en las cuales primero se va a pedir permiso a lo que es la parte de dirección, posteriormente se va a ejecutar el taller y por último se va a hacer la evaluación y el seguimiento de cada uno de estos talleres. Al establecer cuáles sean aquellos procedimientos operativos del objetivo específico 2, que es aplicar aceite ozonizado, nosotros tenemos que, en cuanto al diseño de protocolos, el diseño de la presente investigación, que la ejecución es la aplicación del protocolo, en la cual el aceite solamente se aplicará hasta que el RSV sea menor de 10 puntos. Y por último, se tiene que, nosotros ejemplificamos esta lámina, el protocolo utilizado en la presente investigación. A medida que la evaluación se realiza a nivel cronológico a través del tiempo, en un periodo de seguimiento de 3 meses. De monitoreo y evaluación de la propuesta es que está abierto a recibir sugerencias, que es flexible, adaptado a otras realidades y adaptado a otras especialidades y está al alcance de todos para que lo puedan utilizar en heridas contaminadas. Muchísimas gracias.